Hola, ¿qué tal a todos? Ya espero que ya funcione mucho mejor la conexión de la sesión, porque los escuchaba como entrecortado y a lo mejor ustedes a mí también. Ya ahorita se supone que ya debe funcionar lo mejor posible. Muy bien. Antes de comenzar, ahora sí les vuelvo a preguntar este, las dudas que hayan tenido, situaciones o dudas o preguntas que quieran que con esas empecemos. Los escucho. Bueno, nadie dice nada, entonces a lo mejor no tienen preguntas. Sí, no, ninguna hasta el momento. Bueno, a mí la única duda que me había quedado, pero no supe si iba a quedar como actividad o no, o sea, para adelantarle, eran las tablas dinámicas, porque me decía que la referencia necesitaba como 2 referencias y no me dejaba seleccionarlo, pues. Ok. Sí, sí, ahorita lo vamos a revisar y les comenté que si veían los videos, excelente. Si quieren adelantarle, está muy bien, pero como ahorita, en este momento vamos a explicar ese tema. Y sirve mucho cuando ya previamente se revisan los videos o le empiezan a explorar, sirve mucho para que sea más sencillo la explicación y para que a veces ya vienen con, sí, a tus órdenes. Oye, referente a lo de protección de la hoja, Ajá. había que dejar la talla y el peso como para que quedara accesible, pero ¿cómo había que manejar eso? No podía hacerlo. Ah, ok, muy bien. Ahorita lo checamos esa parte. Lo que Lili se refiere es que cuando protegemos, en el tema de protección, hay dos situaciones. Una cosa es proteger la hoja y otra es proteger el libro. Cuando protegemos la hoja, lo que se hace es proteger el contenido de las celdas de una hoja. Y cuando se protege el libro, no se protegen las celdas, sino se protege el agregar o quitar hojas al libro. Entonces son como dos situaciones diferentes. Tú puedes tener bien protegida una hoja, o sea que nadie le pueda modificar ninguna celda, pero si no proteges el libro, alguien dice, pues no puedo hacerle nada a la celda de esta hoja, pero le voy a eliminar la hoja y te eliminan la hoja, y eso sí se puede hacer, porque no se protegió el libro. Y esas son dos primeras partes que hay que distinguir. Y luego ya hablando dentro de la protección de una hoja, o sea, proteger las celdas, hay dos pasos o dos formas. Una es proteger totalmente todas las celdas y que nadie pueda modificar nada de esas celdas. Y otra situación es proteger las celdas, pero algunas no, como se pide en el ejercicio. Entonces ahí se hace un tratamiento especial para que a la hora que uno protege la hoja, esas celdas que uno desea que se queden sin protección, esas no se protejan y el usuario pueda modificar nada más esa parte. Entonces ahorita lo vamos a retomar. Muy bien. Entonces vamos a resolver esas dos situaciones. Ok, aquí ya tenemos nuestro libro, ¿sí? Y vamos a hacer lo que corresponde al paso número 12, que son los subtotales y tablas dinámicas, ¿sí? Entonces, los primeros pasos es preparar nuestro libro para hacer dicho proceso. El inciso A nos dice que una vez que se terminan los pasos anteriores, duplicar la hoja de nutrición, o sea, en la que estamos, y a la nueva hoja le vamos a llamar subtotales. Después en esa hoja vamos a eliminar varias filas y también algunas columnas para dejar la base de datos solita, sin todos los adornos o todo lo que no nos sirve, para dejar una base de datos así muy limpia, para poder ya en ese momento empezar a trabajar tanto el tema de subtotales como las tablas dinámicas.
Entonces, aquí vamos, primeramente voy a duplicar esta hoja que se llama nutrición. Acuérdense que aquí está en la pestañita el nombre. Entonces, cualquier hoja, si le doy clic derecho en la pestañita que contiene el nombre de la hoja, me aparece la opción de mover o copiar. Voy a activar esta opción y esta ventana me sirve tanto como para mover o como para copiar una hoja, ya sea dentro del mismo libro o hacia otro libro. En este caso, como quiero todo adentro de este mismo libro, en la primera lista desplegable le dejo lo que dice, que es precisamente el nombre que tiene mi libro. En esta parte están los nombres de las hojas existentes, que nada más hay una. Entonces voy a activar el checkbox que dice crear una copia y voy a activar mover al final para que la copia quede después de la palabra nutrición o de la hoja nutrición. Le doy a aceptar y ya ahorita ya se duplicó la hoja y es en la que estamos. Como no puede haber dos hojas que se llamen igual, le pone entre paréntesis el numerito 2. Las instrucciones me dicen que esta hoja la tengo que denominar subtotales. Entonces le doy doble clic a la pestañita, se selecciona el nombre nutrición 2 y escribo el nuevo nombre, subtotales. Ok, le doy enter y ya quedó rebautizada la hoja. Después voy a eliminar todas las filas que no son en sí lo que es la base de datos. Ya ven que la base de datos es todo esto, ¿no? Entonces, todo lo que no sea la base de datos, lo voy a eliminar para que se pueda trabajar más a gusto el ejercicio de los subtotales. Entonces, seleccionando desde el nombrecito de la primera fila, o se hace sobre el número 1, doy clic sostenido y selecciono hasta la fila 13. Luego, en cualquiera de las filas, teniendo mi flechita negra chaparrita, le doy clic derecho y elijo la opción que dice eliminar. Entonces, todas las filas seleccionadas se eliminan totalmente. Eliminé esto. También voy a eliminar a partir de la fila 16 hasta todo. No pasa nada que me exceda. Doy clic derecho en cualquiera de esos nombres de fila. Digo eliminar y ya se borraron. Luego voy a eliminar también las columnas que están posteriores a donde termina mi base de datos. En este caso, a partir de la columna Z, doy clic sostenido sobre la letrita Z. Luego me desplazo hasta que borre por aquí, por la columna AJ. Luego clic derecho en el nombre de cualquiera de las columnas y ya digo eliminar. Y ya se borra. Ok, entonces ya lo único que digamos, entre comillas, me estorba un poquito son los comentarios. Estos donde dice paso 1, paso 2 son comentarios. Entonces en cada una de las celdas donde está el comentario o donde me estorbe, le doy clic derecho y digo ocultar comentario, que de hecho es el estatus por default de los comentarios. ¿Sí? Para este ejercicio yo activé la opción de que estuvieran visibles para que se vieran los pasitos. Entonces ahorita no los estoy borrando, los estoy ocultando para tener una mejor visibilidad para el proceso que vamos a hacer. ¿Sí? Ya estoy ocultándolos. También los pude haber eliminado, pero para que los elimino, mejor los oculto. ¿Qué tal si los necesito? Bien, ya todos estos que de alguna forma estorban, estoy limpiando esto. Ok. El objetivo de todo esto nada más para que el trabajo se vea mejor. Ok, ya. Entonces ya aquí está la pura basecita de datos. Ok. Ahí está, lo estoy alejando para que vean que ya no hay nada alrededor. Y el ejercicio también dice que una vez que limpio esta hoja, de una vez la vuelvo a copiar para tener la hoja que me va a servir para el ejercicio de las tablas dinámicas. Entonces lo doy clic derecho a esta misma. Bueno, antes reviso algunos detalles. Por ejemplo, aquí me falta, bueno, voy a prescribir a algunas personas que no les puse medicamento.
Ok. Bien. Ya todos tienen información. El año de nacimiento, lo voy a eliminar. Es que aquí fue cuando partimos. Entonces, esta es fecha de nacimiento. Este iba aquí. Ok. Voy a eliminar estas. A ver, voy a eliminar la otra. Ok, y esta es la fecha de nacimiento. Muy bien, ya todos mis campos tienen datos. Ok, ahora sí voy a duplicar esta hoja. Clic derecho en subtotales, mover o copiar. La voy a mandar al final. Digo activar crear una copia. Y esta se va a llamar datos para tablas dinámicas. Ok, entonces todo eso es una simple preparación para el ejercicio, ¿sí? Y bueno, de paso se aprende cómo duplicar hojas, ¿no? Ok, me voy a la hoja subtotales. Bien, ya estoy listo. Entonces, en los pasos ya terminé hasta lo que es el inciso C. Y ya voy ahora sí a trabajar lo mero, ¿sí? Dice, en hojas subtotales, utilizando la herramienta de subtotales, obtener por grupos de sexo, o sea, en esta base de datos tengo pacientes de grupo que son de sexo masculino y de sexo femenino. Entonces, esta herramienta subtotales me sirve para comparar las variables de estos dos grupos de personas, para compararlas, ¿sí? Y voy a calcular la suma, el promedio, la desviación estándar, el valor máximo, el valor mínimo de todas las variables numéricas, es decir, la edad, el peso, la talla, etcétera, ¿sí? Las presiones históricas, ya todo lo que sea numérico, voy a hacer un procedimiento para hacer los cálculos de estos estadísticos, ¿sí? Todo investigador normalmente tiene que hacer todo esto para analizar su información, ¿sí? Entonces vamos a ver un procedimiento que es muy padre, que se llama subtotales, que me sirve para comparar grupos. Ok, entonces, ya me voy a mi hojita. Vean que aquí los pacientes están revueltos hombres y mujeres, ¿sí? No hay ningún orden. Y entonces yo quiero comparar en promedio quién es más alto, los hombres o las mujeres, o en promedio quién es más pesado, o en promedio quién tiene la glucosa más alta, o su índice de masa corporal, etcétera. Entonces, el primer paso es ordenar la base de datos de acuerdo a la variable o como que yo quiero comparar. Como yo quiero comparar hombres contra mujeres, entonces la variable se llama sexo o el campo. Entonces tengo que ordenar la base de datos de acuerdo a dicho campo. Si yo quisiera comparar a las personas por qué grupo pertenecen, si al grupo omega 3 o al grupo control, ocuparía ordenar primero la base de datos de acuerdo a esta variable para poder hacer la comparación. Entonces es un paso previo a la aplicación de la herramienta de subtotales muy importante. Ok, entonces procedemos a ordenar. Para ordenar, activamos cualquier celda de la base de datos y luego me voy a la cinta que se llama datos y aquí tengo el botón que dice ordenar. Le doy un clic y vean cómo Excel seleccionó toda la base de datos desde la primera columna hasta la última columna y desde el primer paciente hasta el último. Y me aparece esta ventana que estoy moviendo y tengo que declarar cómo quiero esa ordenación. Entonces aquí voy a llenar la información y dice ordenar por, digo yo quiero ordenar por sexo, ¿sí? Según los valores, es decir, lo que dice la celda, una F o una M, porque también puedo ordenar una base de datos de acuerdo al color de las celdas, del fondo o del color del texto o qué icono tiene. Nosotros ya vimos lo que es el formato condicional, ¿se acuerdan?
Entonces, eso se refiere, lo de los iconos, cuando ponemos palomitas o crucecitas, puedo hacer que la información se ordene de acuerdo al icono y no de acuerdo al valor que contiene. Entonces, en este caso voy a ordenar por los valores. Si lo dejo de la A a la Z, primero pone a los femeninos y luego a los masculinos. Y si digo de la Z a la A, primero a los femeninos y luego los masculinos. Perdón, primero los masculinos y luego los femeninos, porque es de acuerdo alfabético. Bueno, si yo quiero primero, bueno, voy a hacerlo el más normal, que es de la A a la Z, ¿no? Y le doy a aceptar. Y ya me movió la base de datos y vean cómo me puso juntitas a las mujeres y juntitos a los hombres. ¿Sí? Pues a partir de este momento yo ya puedo aplicar los subtotales para comparar a hombres y mujeres. Este es como el paso previo. ¿Preguntas de este paso? No, Ninguno. no tengo ninguna. Ok. Comúnmente en un curso básico esto de ordenar ya es muy conocido. ¿Sí? Ok. Bien. Ahora sí, ya dejo mi activa cualquier celda y en la misma cinta datos tenemos un botón que se llama subtotal. Está dentro del grupo esquema. Entonces le doy clic aquí a subtotal y vean cómo la base de datos se seleccionó y luego me sale esta ventanita, la cual vamos a contestar las características que deseamos. La primera lista desplegable que se llama para cada cambio en, aquí está la lista de todos los campos o variables de la base de datos. Entonces aquí tengo que elegir el nombre de la variable con la cual yo quiero hacer las comparaciones entre grupos. Si recuerdan, vamos a comparar a hombres contra mujeres. Entonces es en el campo que se llama sexo. ¿Sí? Luego, ¿qué función matemática quiero? ¿Qué cálculo voy a hacer? Aquí está la lista de las funciones matemáticas. Sumar, contar, promediar, máximo, mínimo. Si recuerdan el ejercicio me pedía sacar promedio, máximos, mínimos y desviación estándar de todas las variables numéricas. Entonces voy a empezar por el promedio, elijo promedio. Y luego tengo que ponerle palomita sobre qué variable quiero yo calcular el promedio. Tengo que ser cuidadoso y elegir las variables que sean numéricas, porque si, por ejemplo, ahorita vean que tiene palomita la variable diagnóstico, y en diagnóstico se están textos, o sea, dice obesidad, bajo peso, desnutrición, entonces es un valor de texto el cual no se puede promediar. Entonces debo ser cuidadoso y se la voy a quitar a la palomita. Yo nunca se la puse, Excel se la puso sola, entonces hay que tener cuidado. Ahora sí, voy a marcar las variables que me interesa conocer el promedio. Del folio no me interesa el promedio, ni del RFC, mejor, sí me interesa de la edad. Me interesa de la talla, del peso, de la presión sistólica, diastólica, de la glucosa, el colesterol, los triglicéridos, el costo, el índice de masa corporal. Todo lo que elegí es numérico y me interesa hacer el cálculo. Muy bien. Luego, estos tres modificadores que se llaman reemplazar subtotales actuales, salto de página entre grupos y resumen debajo de los datos. ¿A qué se refiere? Vean que solito ya tiene palomita la primera y la tercera. La primera, ¿qué es lo que hace? Esa en este momento no tendría ninguna acción porque esta que se llama reemplazar subtotales actuales evitaría que si yo hice anteriormente un subtotal, evitaría que el subtotal que ya está hecho se cancele o se elimine y queda el nuevo. En este caso, como nunca he aplicado subtotales a esta base de datos, da lo mismo que tenga palomita o no tenga palomita. ¿Sí? Para ahorita, para el siguiente subtotal, sí voy a poner atención en este concepto. Luego, el último que dice resumen debajo de los datos. ¿Qué es el resumen? El resumen es la estadística que se va a hacer general de toda la base de datos, en este caso del promedio, de todos los pacientes sin importar si son masculinos o femeninos. ¿Sí? Siempre Excel, o en este caso la herramienta subtotales se le va a poner. Si yo se la quito,
Esos cálculos los va a poner en la parte superior de la base de datos. Hay gente que le gusta así, es cuestión de gustos, es lo mismo. Por default la pone en la parte final. Yo lo voy a dejar así en la parte final. Y salto de página entre grupos significa que si yo fuera a imprimir los cálculos, me pondría en una hoja blanca, en una hoja los hombres y en otra hoja las mujeres. ¿Sí? O sea, nunca va a pasar que en una misma hoja esté, no sé, la mitad de la hoja con hombres y la segunda mitad con mujeres. ¿Sí? Si es una base de datos de miles de personas, a lo mejor son 100 páginas de mujeres y en la página, y a media página 100, empiezan los hombres. Entonces, lo que haría Excel es que en la página 101 empezaría el siguiente grupo y dejaría un espacio sin nada o en la mitad de la hoja en blanco de la página 100. Para eso es eso de salto de página entre grupos. ¿Alguna pregunta de lo que llenamos en esta ventanita? Ok. Entonces ya, Yo tengo No, una. ninguna. adelante Gerardo, escuchamos. Cuando se solicita el resumen debajo de los datos, cuando los pone arriba, y en este caso nuestra base de datos está en el 1, mete fila para ese resumen. Sí, inserta una fila en blanco entre el 1 y el 2, por así decirlo. Entre la fila Pero 1 es y de la fila manera 2, automática, o sea, tiene que tener el espacio de. solito lo pone, uno no tiene que dejar el espacio. Solito lo inserta. Gracias. Muy bien. Entonces, resumiendo, elegí qué variable utilicé para la comparación, qué función matemática quiero aplicar y en qué campos. Y dejé las palomitas que por default tenía. ¿Sí? Fíjense que no puedo aquí mismo elegir también la desviación estándar o el máximo. Tiene que ser una por una. Primero los promedios, luego los máximos y luego los mínimos. Entonces vamos a aplicar varios subtotales a esta misma base de datos para tener mi estadística de todos ellos. Ahora sí le doy a aceptar y vamos a ver qué hace. Miren, ya hizo su trabajo y vean cómo aquí me insertó una fila que no estaba, aquí me insertó otra fila que no estaba. ¿Y qué hay en esas filas? Por ejemplo, en esa fila que estoy seleccionando, aquí le puso la palabra promedio, porque fue la función matemática que elegí, en dirección de la columna J, o sea, el sexo, porque yo dije que iba a sacar subtotales por sexo. Y me dice que me está anunciando qué cálculo va a hacer. Y luego pone numeritos como este y este, que son promedios de la variable correspondiente de la columna en donde está. 1.58 es el promedio de la talla de las pacientes femeninos. 52.7 es el promedio de la edad de las mujeres. Y así sucesivamente, cada dato que está en esta fila son puros promedios de la columna correspondiente. Y si se fijan, no hemos escrito ninguna fórmula. ¿Sí? Aquí, si nosotros lo hubiéramos hecho manual, serían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 formulitas que nosotros no tuvimos que escribir manualmente. Solito Excel los colocó. Y luego en esta fila 17 me agregó los promedios de los masculinos. Entonces, si yo comparo quiénes son más viejitos en esta base de datos, son más viejitas las mujeres en promedio que los hombres, poquito más, como 7 años más, y así cada uno de las estadísticas. Y esta fila última, que tampoco estaba, es el promedio general. Entonces yo puedo decir que 54.7 años en promedio tienen todos mis pacientes, sin importar si son hombres o mujeres. Y cada uno de estas celditas corresponde al promedio general, sin importar si es hombre o mujer. Entonces mi población tiene un IMC de 23.43, entonces puedo decir que no andan tan mal, ¿sí? En promedio no son obesos, ¿sí? Están más o menos normales. Ok. ¿Qué otras cosas podemos distinguir aquí? Vean aquí esta parte donde está este numerito 1, 2, 3. Esa zona no existía.
Esto se llama el esquema. Y van a ver estas como bracitos o rayitas. Esta rama simboliza al grupo de los femeninos y esta rama al grupo de los masculinos. Y estas dos ramitas están dentro de una gran ramota que es esta, que es el general. Entonces, si yo le pico, por ejemplo, a este signo menos, esta rama se va a contraer y todos estos datos que son femeninos se van a ocultar. Fíjense, le pico aquí y se ocultaron todas las mujeres y solamente queda el cálculo de las mujeres, pero las mujeres en sí, no sé, los nombres de las personas ya no están. Y vean cómo el signo menos ahora se hace más, anunciando que si le pico ahí, hay una y más, o sea, se va a descontraer la rama. Si le pico, vean, fíjense, crece, se contrae la rama y las mujeres que estaban ocultas ya están mostradas. Y lo mismo sucede con los masculinos. ¿Sí? Si yo contraigo esta ramita que abraza a las dos ramitas pequeñas, se contrae todo, miren. Y entonces ahí no veo ningún detalle de hombres y mujeres, veo el promedio general. Entonces esto me sirve como dar información muy ejecutiva sin mostrar detalles, porque aquí tenemos poquitos pacientes, pero imagínense que tuviéramos miles o millones de pacientes, ¿sí? Entonces se contrae la rama, a lo mejor a mí no me interesan los nombres de las personas, me interesa en general cómo están los promedios de todas mis variables numéricas, sin importar a qué sexo pertenece. Ahora, si le pico el signo más, se abre la rama y con ella todas sus ramitas internas. Los numeritos que vemos aquí, 1, 2 y 3, son una forma rápida de gestionar estas ramas. Si le pico el número 1, todo se contrae y solamente se ve el general. Si le pico el nivel 2, se ven, miren, todas las parcialidades están ocultas y se ve la pura estadística separadas de las mujeres. Aquí están las mujeres, aquí están los masculinos y aquí está el general. ¿Sí? Y si le pico al nivel 3, es como abrir todo el detalle. Ya se ven todas las ramas. Entonces aquí hemos aplicado un subtotal a esta base de datos. Llevamos apenas una partecita del ejercicio, porque el ejercicio pide no nomás sacar promedio, desviación estándar, máximos y mínimos. Pero bueno, aquí hago una pausa para preguntar dudas. Yo. Ok. Muy bien. Yo tengo una duda. Adelante. Ahorita que ya hicimos un subtotal, por ejemplo, si yo quisiera descartar alguno de los datos que yo tomé, por ejemplo, no sé, de los que ya nos dio como fuera la edad, que a final de cuentas no quisiera incluirla en ese promedio, ¿puedo modificar esa regla que yo ya hice? ¿O no se puede modificar? ¿O se tiene que hacer desde cero? O sea, ya ahorita, por ejemplo, me dio los datos de todos los numéricos, pero si yo quisiera omitir alguno por alguna razón que no me fuera necesario, ¿puedo modificar esa condición? Lo que se puede hacer es eliminarlo. Por ejemplo, si no me interesa saber el promedio de la talla, entonces selecciono aquí, esta es la talla, el promedio de la talla de los femeninos, y veas que acá en tu barra de fórmulas, acá arriba, esta es la fórmula que Excel depositó, ¿sí? Esta fórmula que se llama, esta función que se llama subtotales, aquí dice que en el rango de L2 a L10 es donde va a operar. Y el número 1 es una clave que significa que la actividad matemática que va a hacer es el promedio. De forma que el promedio, el máximo, el mínimo, la desviación estándar, cada uno tiene asignado un numerito. ¿Sí? Entonces, si yo borro la fórmula que está aquí, le doy suprimir, se elimina y no afecto a nadie. ¿Sí? Igual, si yo voy a darle deshacer, si yo eliminara un paciente, por ejemplo, el paciente que se llama Teresa Gaspar, si yo borrara todo este renglón, como deja de existir el dato de, no sé, de la talla, como este rango este promedio de mujeres se está tomando
todos estos datos, todo lo que está de contenido aquí adentro, si borro una fila, no pasa nada y se actualiza el nuevo promedio. Ese sería, eso tenemos que hacer si quisiéramos hacer un ajuste. Hay ocasiones que si el ajuste es más grande, es mejor cancelar los subtotales y volverlos a hacer. Porque si se fijan, no nos tardamos nada en hacerlos. ¿Sí? Es muy rápido realizar los subtotales. Entonces, en lo que le buscamos y eso, hay ocasiones que es mejor. Ay, no me salió. Ahí te les digo cómo se eliminan los subtotales muy rápido. Se eliminan todos de un jalón y luego vuelvo a empezar. Ya hago mis ajustes, a lo mejor ya borro personas, no sé, y vuelvo a poner. Pero sí se puede así como te comenté, Gerardo. ¿Sí aclaró tu duda, Gerardo? Sí, o sea, mi duda era más bien en el sentido de que en las otras funciones que hemos ocupado nos decía cómo administrar la regla y se podía borrar. Si había alguna manera en la que se pudiera eliminar así, pero pues, también borrándolo es práctico. Sí, no, aquí no es como el formato condicional que va uno a la regla y la cambias por otra. No, más bien, sería más sencillo, mejor volver a empezar. O pequeños ajustes como los que hicimos. Ok, gracias. A ti. Bien. Entonces, ahorita ya lo que se elaboró viene siendo, estamos en el inciso D. Y ya hicimos el promedio. ¿Sí? Pero fíjense, nos pide la suma, desviación estándar, máximo y mínimo. Ok, entonces vamos a continuar. Realmente el primer subtotal es el entretenido. Los demás son mucho más rápidos, fíjense. Como ahora quiero calcular la desviación estándar. Entonces, primer paso, activo cualquier celda de la base de datos. ¿Sí? Y de nuevo me voy al botón subtotal y vuelve a aparecer la ventanita, ¿sí? Y van a ver que está configurada exactamente como la habíamos dejado. Y ya se va a acabar el tiempo de esta primera parte. Ahorita se va a cerrar la sesión y mejor aquí le dejo. Se va a finiquitar esta sesión y volvemos a empezar, por favor.